Buenas tardes, doctora. Nosotros somos el grupo número 3. Nosotros estaremos presentando un caso clínico sobre una infección por el parásito Clonorchis sinensis. Como tabla de contenidos, estaremos viendo en esta presentación, tendremos los objetivos, introducción del parásito, ciclo biológico, sus factores epidemiológicos, haremos presentación del caso clínico, los síntomas, el diagnóstico, el tratamiento y por último, las referencias. Como objetivos tenemos primero el objetivo general, que sería analizar el caso clínico de infección por Clonorchis sinensis, destacando su diagnóstico, manejo y relevancia epidemiológica. Luego tenemos identificar los signos, síntomas y hallazgos clínicos observados en este caso, evaluar las opciones de tratamiento y el manejo clínico aplicado al paciente y explicar los métodos diagnósticos utilizados y los resultados obtenidos. Breve introducción del parásito. Clonorchis sinensis es un parásito trematódo conocido como la duela del hígado oriental, responsable de la infección llamada clonorchiasis. Este parásito es común en varios países de Asia, por eso se le dice oriental, y se transmite principalmente por el consumo de pescado de agua dulce crudo o mal cocido, que contiene sus larvas. Una vez dentro del cuerpo humano, el parásito migra hacia los conductos biliares, donde puede vivir por años y causar daño progresivo. La infección puede ser leve al inicio, pero con el tiempo puede generar una inflamación, obstrucción biliar e incluso aumentar el riesgo de cáncer de vías biliares, por lo que es considerado un problema importante de la salud pública y regiones endémicas. Buen día, doctora. Yo soy Liliana Kanaka y a continuación hablaré un poco sobre el ciclo biológico de Clonorchis sinensis. Como sabemos, este es un trematodo hepático conocido como la duela hepática oriental, cuyo ciclo biológico implica 3 hospederos y varios estadios larvarios. Vamos a iniciar hablando sobre el primer paso, que es cuando el huevo sale al medio ambiente a través de las heces humanas o de otros mamíferos infectados. Estos huevos deben de caer en agua dulce para continuar con el ciclo. Los huevos son ingeridos por los caracoles de agua dulce, que son el primer hospedador, ya que los huevos no pueden eclosionar por sí solos en el agua. Luego, en el primer hospedador, que es el caracol, se desarrollan varias fases larvarias. Primero inicia el desarrollo de los miracidios, que estos es cuando el huevo es liberado dentro del caracol. Luego sigue el esporoquiste, la redia y las cercarias. Las cercarias son las que abandonan al caracol nadando libremente a través del agua y ahí es donde ellas buscan el segundo hospedador, que suelen ser los peces de agua dulce. Las cercarias penetran en los peces, especialmente en las carpas o otros ciprínidos, y ahí es donde se enquistan en la parte de los músculos o bajo las escamas, transformándose así en metacercarias, que las metacercarias son la forma infectante para el ser humano. Luego hablamos cuando llega la parte del hospedador definitivo, que somos nosotros los humanos u otros mamíferos. Aquí es cuando nos infectamos al consumir pescado crudo o poco cocinado que contiene estas metacercarias vivas. Una vez ingeridas, las metacercarias se liberan en el intestino y migran por el conducto biliar hacia los conductos hepáticos, y aquí es donde se transforma en adultos en cuestión de semanas. Los parásitos adultos viven en los conductos biliares, donde pueden sobrevivir durante muchos años, y ahí es donde producen los huevos, que luego se eliminan por medio de la bilis hacia el intestino y luego al ambiente, reiniciando el ciclo biológico. A continuación, vamos a hablar sobre algunos factores epidemiológicos de Clonorchis sinensis. Para empezar, vamos a hablar de la distribución geográfica. Este es un parásito endémico principalmente de Asia Oriental, sobre todo de países como China, Corea, Vietnam y ciertas partes de Rusia. Por eso es conocido como la duela hepática oriental. Su prevalencia se relaciona con las prácticas culturales y hábitos alimentarios de esta zona. Hablando un poco sobre los hospederos, como mencionaba anteriormente, hay un hospedador definitivo y 2 hospedadores intermediarios. Este último tiene que estar infectado por las metacercarias para poder infectar al huésped definitivo. La vía de contagio es cuando consumimos pescado crudo, poco cocinado, marinado o ahumado, que puede contener las metacercarias vivas. Este hábito culinario es un factor clave en su epidemiología. Por eso es que es muy común esta enfermedad en países como China, donde su cocina culinaria se basa más que nada en el consumo de pescados crudos o cualquier otro tipo de mariscos crudos. Hablando un poco sobre los factores de riesgo, tenemos los hábitos alimentarios, que como mencionaba, pues es la tradición de comer pescado crudo, por ejemplo, en países así muy endémicos. Están las condiciones socioeconómicas, como la falta de acceso a agua potable y saneamiento. Los reservorios animales, donde pueden haber perros y gatos que se infectan y pueden perpetuar este ciclo. Las creencias erróneas, donde se piensa que el alcohol puede eliminar el parásito. La falta de educación sanitaria, que es por la baja conciencia sobre la enfermedad y sus complicaciones. Hablando un poco sobre el impacto en la salud pública, la OMS ha clasificado esta enfermedad como parte de las enfermedades tropicales desatendidas. Esta puede causar una infección crónica que puede llegar hasta causar una colangitis, una coletitis, una pancreatitis y colangiocarcinoma, que es el cáncer de las vías biliares. Aquí tenemos a una mujer de 29 años que consultó por distensión abdominal y dispepsia, que llevaba un año. Los síntomas eran crónicos, no algo agudo que llegara de golpe. Durante ese tiempo no hubo un diagnóstico claro, pero los médicos decidieron hacer estudios por imagen. En las imágenes se vio dilatación de los conductos biliares intrahepáticos y un quiste en la vía biliar. También se observaron depósitos dentro de esos conductos, lo que ya sugiere algo más que una simple obstrucción.
En cuanto a la intervención, se hizo una cistectomía para remover ese quiste. Sin embargo, un mes después, la paciente desarrolló asitis masiva o líquido en el abdomen y un aumento marcado de eosinófilos en sangre, lo que muchas veces sugiere una respuesta parasitaria. Al drenar ese líquido, los médicos encontraron múltiples gusanos dentro del tubo de drenaje. Esto generó una sospecha de un parásito. Luego hicieron análisis morfológico de los gusanos y también un análisis de ADN metagenómico para confirmar su especie, resultando ser Clonorchis sinensis. Este caso es muy importante porque Clonorchis sinensis a veces no provoca síntomas muy específicos, por lo que puede pasar desapercibida por mucho tiempo. En este caso, la dilatación de los conductos biliares, el quiste y los depósitos vistos en la imagen fueron pistas clave. Además, demuestra que el diagnóstico puede requerir una combinación de imagenología y biología molecular para confirmarse. El principal aprendizaje es que en pacientes con distensión abdominal crónica o alteraciones en la vía biliar, especialmente en zonas donde Clonorchis sinensis es posible, debemos considerar este parásito como parte del diagnóstico diferencial, no solo para tratarlo, sino también para prevenir complicaciones graves. Bueno, voy a continuar con el tema presentando los síntomas. Inicialmente, el paciente refirió por distensión abdominal y dispepsia durante aproximadamente un año, después de la cirugía que se llevó a cabo por hepatectomía segmentaria, más colicistectomía. Fue readmitida al cabo de un mes debido a que presentó fiebre vespertina irregular y distensión abdominal. La fiebre con temperatura que oscilaba entre 37.5 a 38.5 grados Celsius en las tardes. Cabe recalcar que la cirugía inicial no fue por una infección parasitaria, sino que inicialmente los médicos interpretaron los hallazgos como una quiste dilatación biliar congénita. Posterior a esto, en ese episodio postoperatorio se identificó asitis masiva, aproximadamente 2.000 ml de líquido acítico bilioso tamponado a través de drenaje. Aquí puse datos del laboratorio en síntomas, debido a que a estas alturas los médicos aún no sospechaban de una infección parasitaria. El laboratorio presentó resultados de leucocitos totales elevados, 16.6 por 10 a la 9 por litro, y porcentaje de eosinófilos muy elevados, 71.2% en ese episodio de empeoramiento. Aquí tenemos los datos iniciales de la paciente, que mostraban recuentos de leucocitos de 6.8 por 10 a la 9 por líquido, con porcentaje de eosinófilos muy bajos, 7.4, lo que indica que la elevación de eosinófilos ocurrió luego del desarrollo de complicación. Esto se puede explicar ya que el parásito como tal, al estar parasitando, cabe recalcar, valga la redundancia, en el conducto biliar tiene poca exposición al sistema inmunológico, por tanto los niveles de eosinófilos estaban disminuidos. Por el procedimiento quirúrgico, exposición del líquido acítico bilioso pudo haber presentado antígenos o restos parasitarios al sistema inmunológico que aumentó la respuesta eosinofílica. Bueno, el diagnóstico como tal se dio después de tener recuentos de leucocitos elevados. Procedieron con otras pruebas del laboratorio, en este caso imágenes, ecografía, que mostraron quistes hepáticos con material móvil interno, posible parásito, resonancia magnética, MRSP, con dilatación de conductos biliares intrahepáticos y quistes con estructuras internas compatibles con el mintos. Otra prueba como hallazgos directos, después del drenaje de asitis bilioso y del inicio de albendazol, se observó expulsión de múltiples gusanos por el tubo. Histopatología, revisión de la pieza quirúrgica, mostró restos de parásito en conductos biliares. Y por último, la confirmación definitiva se dio a través de secuenciación genética del líquido acítico, que mostró como agente causal a Clonorchis sinensis. Bueno, ya finalizando el tratamiento que utilizó, como mencioné anteriormente, desconocían que el problema era una infección parasitaria. Después de sospechar que probablemente fuera una infección por parásitos, se administró albendazol como tratamiento empírico, lo que provocó expulsión de parásitos por el drenaje. Como tratamiento definitivo se utilizó praziquantel, 60 miligramos por kilogramos por 3 días, con expulsión adicional del mitos y mejoría clínica progresiva. Hubo manejo de soporte, como mencioné anteriormente, había un aumento de líquido acítico bilioso, tuvo que realizar drenaje de asitis, control de temperatura y vigilancia postoperatoria. Eso sería todo, gracias.